yo voy a hacer como, escuché el programa porque no pude estar la semana pasada, como un cierre de lo que hablaron las dos, ¿no? En cuanto a lo que habló Alicia de la corrupción que existía en el momento, vamos a hacer alusión al Martín Fierro, que fue escrito justamente en esa época. Y el Martín Fierro dice: hacete amigo del juez. Y Alicia relata por investigación histórica los corruptos que eran los jueces de esta zona. Y también el Martín Fierro dice: los hermanos se han unido, te devoran los de afuera. ¿Quiénes eran los de afuera? Y ella habla del conflicto de inmigrantes y argentinos. Entonces, esa era la realidad. Porque cuando uno estudia el Martín Fierro, que en la escuela te obligan a leerlo, qué sé yo, uno no piensa que esas cosas pasaban acá, en Roldán, que era realidad del campo, que lo teníamos. Y cuando Mari cuenta una matanza familiar, yo quiero hacer acotación que esa violencia atroz implica también solidaridad, porque alguien se hizo cargo de un bebé, una familia que no era familia, una vecino. Entonces la violencia también origina actos solidarios. Y esto no pasaba solo en Roldán, porque en la colonia, por ejemplo, de los judíos en el norte de Santa Fe, hubo matanzas similares. En el cementerio de Moisésville hay una tumba larguísima porque los enterraron a esa familia, no uno al lado del otro, sino a lo largo. Y quedó una tumba larguísima. Enterraron los padres y después los hijos, y esa tumba es larguísima, y yo creo que la organizaron así para que quede testimonio de esa violencia terrible. Pero es lo mismo que pasaba acá, en la zona nuestra. Es decir, y hablamos de la violencia actual, o de la corrupción actual, y esto no es diferente. Esto no es diferente. Había muchísima violencia, había muchísima corrupción, y ahora la gente se dice: ay, en esta época que nos toca vivir. Pero los que vivieron hace 150 años les pasaba lo mismo. Claro. Por ejemplo, tomándote el tema de los jueces de paz, hay que destacar la presencia de los administradores de la compañía de tierras del Central, que fueron los que fundaron acá la localidad, porque ellos al primer momento, fundación de Roldán, crearon el juzgado de paz. Y se eligió entre los habitantes al primer juez, que era Elías Nicholson. Pero en un momento los inmigrantes tenían cargos políticos como estos, ser primer juez de paz. Pero después se cuestionó la presencia de inmigrantes en cargos. Con respecto a eso, la administración del Central siempre los apoyó. Incluso hay documentación donde se ve la actuación del administrador de la colonia, que era Broff, donde manda a detener a un preso que lo destina a Rosario por deshonrar a la esposa de un colono de acá de la localidad de Bernstadt. O sea, no solamente había asesinatos, sino que había otros tipos de delitos que se cometían. Bueno, Broff, en ese caso que estamos hablando de 1870, recién iniciada la fundación de Roldán. Y hay otro caso como el juez Justiniano Adalid, que también era de acá, que lleva detenido a un vecino porque toma golpes a puño al señor Pedro Braudi, dentro de las propias instalaciones del juzgado de paz. O sea, desde el vamos hay que rescatar la presencia de la compañía del Central en todas las acciones de la localidad desde los inicios. Y junto con esos vemos también los conflictos que generaban la presencia de un inmigrante con respecto a los argentinos. Pero ellos hicieron una salvedad, porque uno piensa que todos los que vinieron son inmigrantes. Y en realidad la compañía central le dio espacio a familias argentinas también. No todos los
roldanenses son suizos o alemanes. También en esas primeras oleadas de gente que se instalan acá en Roldán hay familias argentinas. Y ahí vemos lo que vos decís. No todo era tan malo, ni todo era tan... Claro, y tan bueno. Nosotros vivimos con la cultura europea. Sí. Es decir, si hubo un conflicto mestizo, que era el gaucho, europeo, y ganó el europeo, como ocurrió en otras partes del mundo, como Inglaterra, que colonizó Estados Unidos y la cultura es inglesa, es europea. Nosotros no tenemos una cultura gauchesca. Sí, para festejar el Día de la Tradición o para festejar los gauchos que se visten ahora de gauchos y no viven como gauchos, porque nos vestimos como europeos y tenemos la cultura europea, la comida europea, tenemos... en ese conflicto el colono venció culturalmente. Sí, pero tenía el apoyo de las autoridades nacionales que veían con buenos ojos invitar a Europa. Y despreciaba todo lo que fuera nativo e indígena. Es decir, que nosotros ocultamos esas raíces que también teníamos, vinculado con lo indígena y vinculado con lo criollo. Yo ya lo había mencionado, que los que porque se mezclaron también. Sí, en muchos casos no se sabe porque lo han ocultado, porque se considera una ofensa. Mezclarse con un indio o mezclarse con un gaucho, un suizo, por ejemplo. Y eso ocurrió. Se integraron. Se mixturizaron y se adaptaron costumbres. Porque también estaba la dificultad del inmigrante. O seguía actuando como un extranjero, con costumbre, con lengua, con tradiciones extranjeras, o abría un poco el panorama y aceptaba lo que tenía este país, que era, bueno, un idioma diferente, tradiciones diferentes, que sus hijos fueran a la escuela y aprendieran un idioma que lo iban a llevar al hogar, porque en el hogar no iban a seguir hablando en alemán. Ahora tendrían que hablar en tenían otra bandera. Que tenían otras banderas, que tenían otras fechas patrias, otros símbolos. Claro, y todo. Que esos hijos, la mayoría iban a ser argentinos. Y sí, nacieron acá y son argentinos. Siempre se ha dicho, los argentinos descendemos de los barcos. Porque realmente sí se mixturó, pero... Ese crisol de raza, como bien diría. Y después también la búsqueda de la identidad es complicada. Tarda muchas generaciones este concepto de la identidad patria, la identidad nacional. Que Roldán no queda al margen, que esto es lo que queremos remarcar, ¿no? Sí, es realmente se fue cruzando las razas, digamos, las culturas se fueron y se mantiene hasta cierto punto la europea y hasta cierto punto la criolla, la nativa. Sí, con triunfo de la europea. Con el triunfo de la europea. Es verdad. Sí. Y eso va a generar en lo cotidiano esa violencia implícita que venimos hablando, porque el criollo que estaba acá en estas tierras se sintió desplazado y se sintió como que no podía recibir nada, y el otro que venía de afuera recibía todo. ¿Cuándo le dieron algo desde los gobiernos al argentino? Nunca. Y ahora a este extranjero le dan todo. Y eso va a generar rispideces en el trato cotidiano, que va a llevar a violencia y a otros delitos como el que decía yo, no solamente violencia de muertes, sino también de enfrentamientos. Bueno, y otra cosa que no mencionamos, que lo mencionó Willy, los duelos. Los duelos eran un acto de violencia. Y si bien algunos eran acordados, algunos por eso había padrinos, eran acordados y no eran a muerte. Se batían para lavar el honor. Sí. Pero otros eran a muerte. O sea, murió mucha gente acá por los duelos también, como un acto de violencia, lo menciono. Y también por parte de las autoridades, de ciertas autoridades, el gatillo fácil. Era muy fácil de utilizar las armas. Que no se le llamaba así, que es un término actual, pero ese término queda es actual. muy comprensible, existía. ¿Hay casos de justicia por mano propia?
Sí, en el otro encuentro mencionamos en 1893 que terminan los 4 delincuentes fusilados por los propios inmigrantes. Sí. Pero ahí no quedó la cuestión, sino que los 20 y pico participantes que habían sido los inmigrantes terminan detenidos, 74 días detenidos en Rosario por ejercer justicia por mano propia. Pero también, más allá de que uno no quiera defenderlos, se sale a la luz con todo esto el agotamiento y el cansancio que sentían los inmigrantes frente a los reiterados actos de violencia del criollo, que veían al inmigrante enriquecido, a lo mejor dentro de su concepción, entonces, bueno, asaltaban, robaban y incluso mataban a los extranjeros. Y en ese acto hay 2 personas muy conocidas. Pedro Dusch participó, y Meyer, que fue el mismo personaje de Carcarañá, el mismo maestro. Eran 2 maestros. 2 maestros reconocidos todavía. Nosotros tuvimos un programa para Pedro Dusch y ellos participaron y estuvieron detenidos los 2 por esta revuelta. No era gente, digamos, sin cultura, eran las personas más cultas del momento. Y hay el documento donde yo saqué este relato, está escrito por el propio Meyer, porque es un documento donde hace defensa de por qué ellos actuaron de esa manera y explica cuáles fueron las causas que los llevaron, no solamente a él, sino a un grupo importante de inmigrantes que reunieron no solo Carcarañá, San Jerónimo, Correa y Roldán. Eran inmigrantes de las 4 localidades que se van a juntar y decidir hacer justicia por mano propia frente a estos 4 delincuentes. Bien, sí. Chicas, nos vemos el 3, 4 y 5 en la Sala Italia y nos volvemos a reencontrar el lunes aquí. ¿Les parece bien? El próximo tema va a ser la violencia a principio del siglo XX. Ya, sí. Agotamos el siglo XIX y ahora de principio del siglo XX todos los asesinatos que hubo, toda la violencia la violencia, la muerte y la cuestión de que cargaban armas siempre. Cargaban armas siempre. Iban la gente. Calzados. A mí me gusta ese término me encanta. Calzados. Iban calzados. ¿Y qué hacían? Bueno, eso queda para el lunes. Eso queda para el lunes. Pero los esperamos en la muestra, a los oyentes. A los oyentes. Chicas, hasta el lunes. Hasta el lunes.